cálido viento frío de Escocia. Capítulo 1. Una amistad más allá del tiempo y el entendimiento. Cumbria, Inglaterra, año 1203. Se hicieron amigas mucho antes de ser lo suficientemente mayores como para comprender que debían odiarse. Las dos niñas se habían conocido en el festival anual que se celebraba en la frontera entre Inglaterra y Escocia. Era la primera vez que Lady Candice White asistía a los Juegos Escoceses y también era la primera excursión verdadera, lejos de su aislado hogar en el este de Inglaterra, y estaba tan abrumada ante toda esa genuina aventura que apenas podía mantener los ojos cerrados durante las obligatorias siestas vespertinas. Había tanto que ver y hacer y, para una curiosa pequeña de 5 años, también había muchos enredos en los que meterse. Annie Britter ya se había metido en problemas. Su padre le había dado unos buenos azotes en el trasero para hacer que lamentara su mala conducta. Luego se la echó sobre el hombro como si fuera un saco de grano y cruzó con ella todo un ancho terreno. La hizo sentar sobre una roca de superficie plana, lejos de las canciones y los bailes, y la ordenó que se quedara quieta hasta que él estuviera completamente dispuesto a regresar a buscarla. Dispuso que debía utilizar ese momento de silencio y soledad para meditar acerca de sus pecados. Ya que Annie no tenía la más mínima idea de lo que quería decir meditar, decidió que no tenía que obedecer aquella orden. Daba exactamente lo mismo, porque su mente ya estaba totalmente llena de preocupación por la enorme abeja que la zumbaba en círculos sobre la cabeza. Candy había visto cómo el padre castigaba a la hija. Sintió lástima por la extraña y pequeña niña de cabello oscuro. Era probable que ella hubiera llorado si su tío Matthew le hubiese golpeado en las nalgas, pero la niña de cabello oscuro ni siquiera había hecho una mueca cuando su padre la zurró. Resolvió entonces hablar con ella. Aguardó a que el padre dejara de regañar a su hija y regresara pavoneándose por el campo. Luego se levantó las faldas y corrió por el camino más largo para aparecer a hurtadillas por detrás de la roca. Mi padre nunca me hubiera pegado, alardeó Candy a modo de presentación. Annie no giró la cabeza para ver quién la estaba hablando. No se atrevía a quitar la vista de la abeja, que ahora revoloteaba cerca de su rodilla derecha. Candy no se intimidó ante el silencio. Mi papá está muerto, anunció, desde antes que yo naciera. Entonces, ¿cómo puedes saber si te hubiese pegado o no? Candy se encogió de hombros. Sencillamente sé que no lo hubiera hecho, contestó. Hablas muy raro, como si tuvieras algo atascado en la garganta. ¿Lo tienes? No, respondió Annie. Tú también hablas raro. ¿Por qué no quieres mirarme?, preguntó Candy. No puedo, respondió Annie. ¿Por qué no?, insistió Candy, mientras retorcía el borde de su vestido beige y lo arrugaba, esperando la respuesta. Tengo que vigilar a la abeja, contestó Annie. ¿Quiere picarme? Tengo que estar preparada para alejarla de un golpe. Candy se inclinó un poco más para acercarse a ella. Descubrió a la abeja revoloteando ahora al lado del pie derecho de la niña. ¿Por qué no la alejas de un golpe ahora?, preguntó en un susurro. Tengo miedo, repuso Annie. Podría fallar. Entonces seguro que me picaría. Candy frunció el entrecejo ante aquel dilema durante unos instantes. ¿Quieres que la aleje de un golpe yo por ti? ¿Lo harías? Tal vez, respondió Candy. ¿Cómo te llamas?, preguntó luego, haciendo tiempo,
mientras reunía el valor necesario para arremeter contra la abeja. Annie Rose, ¿y tú? Candy. ¿Cómo es que tienes 2 nombres? Nunca he oído que nadie tuviera más de uno. Todos se preguntan eso, dijo Annie. Luego dejó escapar un suspiro melodramático. Annie era el nombre de mi mamá. Murió cuando me daba a luz. Rose era el nombre de mi abuela y también murió de la misma manera que mi mamá. No pudieron ser enterradas en terreno consagrado porque la iglesia dijo que no eran puras. Papá espera que empiece a comportarme bien y que luego, cuando vaya al cielo y Dios oiga mis 2 nombres, se acuerde de mi mamá y de mi abuela. ¿Y por qué dijo la iglesia que no eran puras? Porque estaban dando a luz cuando murieron, explicó Annie. ¿No sabes nada, niña? Sé algunas cosas. Yo sé exactamente todo, alardeó Annie. Al menos papá dice que indudablemente así lo creo. Hasta sé cómo llegan los bebés al estómago de la mamá. ¿Quieres escucharlo? Oh, sí. Pues verás, una vez que se casan, el papá escupe dentro de su copa de vino y luego hace que la mamá beba un buen trago. En cuanto traga, tiene un bebé dentro del estómago. Candy hizo una mueca ante aquella información emocionalmente desagradable. Iba a rogarle a su amiga que la contara más cuando de pronto Annie Rose dejó escapar un fuerte gemido. Candy se acercó más. Luego también dejó escapar un gemido. La abeja se había posado en la punta del zapato de su amiga. Cuanto más la miraba Candy, más parecía crecer en tamaño. La conversación acerca del nacimiento fue dejada de lado de inmediato. ¿Vas a espantarla de un golpe?, preguntó Annie. Me estoy preparando para hacerlo. ¿Tienes miedo? No, mintió Candy. No le tengo miedo a nada. Tampoco creo que tú lo tengas. ¿Por qué no? Porque no lloraste cuando tu papá te pegó, explicó Candy. Eso es porque no me pegó fuerte, repuso Annie Rose. Papá nunca me pega fuerte. Le duele a él más que a mí. Al menos es lo que dicen Anthony y Esther. Papá tiene las manos muy ocupadas conmigo, dicen, y me está arruinando del todo, para el pobre hombre con el que tenga que casarme cuando crezca, porque papá me consiente. ¿Quiénes son Anthony y Esther?, preguntó Candy con curiosidad. Mis medio hermanos, pero mi papá también es su papá. Pero tuvieron una mamá diferente. Murió. ¿Murió dando a luz? No. Entonces, ¿por qué murió? Tan solo se agotó, explicó Annie Rose. Papá me lo dijo. Ahora voy a cerrar los ojos muy fuerte, por si tú quieres espantar a la abeja. Ya que Candy estaba tan decidida a impresionar a su nueva amiga, no pensó más en las consecuencias. Se estiró para golpear a la abeja, pero apenas notó el zumbido de las alas contra la palma de la mano. Sintió tantas cosquillas que instintivamente cerró los dedos. Luego comenzó a aullar. Annie Rose saltó de la roca para ayudarla de la única manera que conocía. Comenzó a aullar también. Candy corrió una y otra vez alrededor de la roca, gritando tan fuerte que apenas podía mantener el aliento. Su nueva amiga la perseguía y gritaba con la misma ferocidad, aunque de comprensión y miedo más que de dolor. El padre de Annie llegó corriendo a través del prado. Primero atrapó a su hija y después de que ésta balbuceara su problema, corrió tras Candy. En cuestión de minutos, las 2 pequeñas habían sido adecuadamente tranquilizadas. A Candy la sacaron el aguijón de la palma de la mano y se la aplicó barro húmedo. El papá de su amiga la secó suavemente las lágrimas con el borde del tartán de lana. Ahora estaba sentado sobre la roca de castigo, con su hija acurrucada contra un costado de su regazo y Candy acurrucada contra el otro. Candy nunca había visto que nadie hiciera tanto alboroto por ella
se volvió bastante tímida por toda esa atención que estaba recibiendo. Con todo, no se apartó de aquel consuelo que la brindaba el hombre y, de hecho, incluso se arrimó un poco más. «Sois un par de quejicas», dijo el padre cuando dejaron de hipar y pudieron escucharle. «Gritabais más fuerte que las trompetas que anunciaban el juego del lanzamiento de troncos de pino y corríais en círculos como pollos sin cabeza». Candy no podía saber si el papá estaba enfadado o no. Su voz había sido ronca, pero no había fruncido el entrecejo. Annie Rose comenzó a reír tontamente. Candy decidió que después de todo, el papá de su amiga debía de estar bromeando. «La dolía mucho, papá», anunció Annie. «Estoy seguro», coincidió el hombre. Volvió la mirada hacia Candy y la sorprendió con los ojos fijos en él. «Eres una muchachita muy valiente por haber ayudado a mi hija», la alabó. «Pero si hay una próxima vez, trata de no atrapar a la abeja. ¿Está bien?» Candy asintió solemnemente. Él la dio una palmada cariñosa en el brazo. «Eres una niña muy guapa. ¿Cuál es tu nombre, pequeña?» «Se llama Candy, papá, y es mi amiga. ¿Puede cenar con nosotros?» «Bueno, eso depende de sus padres», replicó el hombre. «Su papá está muerto», dijo Annie Rose. «¿No es una lástima, papá?» «Por supuesto que sí», concordó. Las comisuras de sus labios se arrugaron para arriba, pero no sonrió. «Sin embargo, tiene los ojos verdes más bonitos que yo haya visto nunca». «¿Y yo, papá? ¿No tengo también los ojos más bonitos que has visto nunca?» «Sí, Annie Rose, tiene los ojos azules más bonitos que haya visto nunca». Annie quedó tan complacida por el elogio de su padre que estrujó los hombros hacia arriba y volvió a reír tontamente. «Su papá murió antes de que ella naciera», le dijo luego Annie. En ese momento había recordado esa información. Estaba segura de que su padre querría saberlo. Él asintió. «Bueno, hija, ahora quiero que te quedes bien callada mientras yo hablo con tu amiga», dijo luego. «Sí, papá». El hombre volvió a prestar atención a Candy. Encontraba un poco desconcertante la manera en que Candy clavaba la vista en él con tanta atención. Era una pequeña tan vivaz, demasiado vivaz para alguien de tan corta edad. «¿Cuántos años tienes, Candy?» Candy levantó los 5 dedos. «Papá, ¿lo ves? Tiene justo mi edad». «No, Annie Rose, no tiene justo tu misma edad. Candy tiene 5 años y tú ya tienes 6. ¿No lo recuerdas?» «Sí, me acuerdo, papá». Sonrió a su hija y una vez más intentó conversar con Candy. «No me tienes miedo, ¿verdad?» «No le tiene miedo a nada. Ella me lo ha dicho». «Shh, hija. Quiero oír que tu amiga diga 1 o 2 cosas». «Candy, tu mamá está aquí». Candy sacudió la cabeza. Comenzó a retorcer un rizo de cabello rubio alrededor del dedo en un gesto nervioso, y con todo, mantenía la mirada completamente fija en el padre. El rostro del hombre estaba cubierto por espesas patillas, y cuando hablaba, éstas se agitaban con rapidez. «Candy, tu mamá está aquí», repitió el padre. «No, mamá se queda con el tío Matthew. No saben que estoy aquí. Va a ser un secreto, y si lo digo, nunca más voy a poder venir al festival. Tía Mildred me lo dijo». Una vez que empezó a hablar, deseó contar todo lo que sabía. «El tío Matthew me dice que es como mi papá, pero tan solo es el hermano de mamá. Y yo nunca me siento sobre sus rodillas. No querría, aunque pudiera, pero no puedo, así que no importa, ¿verdad?». El padre de Annie Rose tenía problemas en seguir la explicación, pero su hija, en cambio, no tenía ninguno. También estaba llena de curiosidad. Escocia, año 1222. Terence Granchester era un individuo desagradable y ruin cuando estaba furioso. Y ahora estaba furioso.
El sombrío humor descendió sobre él en cuanto su hermanastro Archibald le habló de la promesa que le había hecho a su dulce esposa, Annie Rose. Si Archibald había querido sorprender a su hermanastro, indudablemente había logrado su objetivo. Su explicación había dejado a Terry sin palabras. Esa actitud no duró mucho tiempo. La ira la reemplazó con rapidez. En verdad, la ridícula promesa que su medio hermano había hecho a su esposa no irritaba tanto a Terry como el hecho de que Archibald hubiera llamado al consejo para que diera una opinión oficial al respecto. Terry hubiera evitado que su hermano involucrara a los ancianos en lo que consideraba un asunto privado y familiar, pero estaba fuera de las tierras en ese momento, persiguiendo a los malditos Harley que habían acechado a 3 inexpertos guerreros Granchester y, cuando llegó a su casa, fatigado pero victorioso, la acción ya se había consumado. Era típico de Archie tomar una cuestión sencilla y complicarla endiabladamente. Al parecer, no había considerado ninguna de las consecuencias de su precipitada conducta. Terry, recientemente designado jefe del clan, ahora tendría que dejar a un lado sus deberes para con su familia inmediata, tal como se esperaba de él, y también su lealtad, para actuar exclusivamente como consejero de la asamblea. Por supuesto, no iba a cumplir con esas expectativas. Apoyaría a su medio hermano sin que le importara cuánta oposición viniera de los ancianos. Tampoco iba a permitir que se castigara a Archie. Y si era necesario, estaba completamente dispuesto a pelear. Terry no compartió su decisión con su hermanastro por la sencilla razón de que quería que Archibald sufriera la incertidumbre un poco más. Si la prueba resultaba ser lo suficientemente penosa, tal vez Archie aprendería por fin a utilizar un poco de moderación. Cuando Terry terminó con sus obligaciones y se dirigió colina arriba, la asamblea de 4 miembros ya se había reunido en el gran salón para escuchar la petición de Archibald. Archie le estaba esperando en el centro del patio. Parecía estar listo para entrar en batalla. Tenía las piernas bien plantadas y separadas, las manos dobladas en puños junto al cuerpo, y el entrecejo de su rostro era tan feroz como la tormenta que amenazaba por encima de sus cabezas. Terry no estaba en absoluto impresionado por la bravata de su hermanastro. Apartó a Archie de su camino cuando éste intentó bloquearle el paso y continuó subiendo los escalones hacia el torreón. «Terry», dijo Archie, «te lo pregunto ahora porque debo saber tu postura antes de entrar. ¿Estás junto a mí en este tema o estás contra mí?» Terry se detuvo y luego se volvió lentamente para mirar a su medio hermano. El gesto de su rostro mostraba su enfado. Sin embargo, cuando habló, su voz fue engañosamente suave. «¿Y cómo sé yo, Archie, si tú intentas provocarme deliberadamente al hacerme esa pregunta?» De inmediato, Archibald se relajó en su actitud. «No he querido insultarte, pero eres nuevo como jefe y aún debes ser probado por nuestra asamblea de una manera tan personal. Hasta ahora no me he dado cuenta de la difícil posición en la que te he colocado». «¿Acaso te estás arrepintiendo?» «No», respondió Archie con una sonrisa. Caminó hasta donde estaba su hermanastro. «Sé bien que no querías que involucrara a la asamblea, especialmente ahora que estás luchando para lograr interesarles en formar una alianza con los Ligan en contra de los Harley. Pero Annie Rose estaba decidida a obtener la bendición del consejo. Desea que su amiga sea bien recibida aquí». Terry no hizo ningún comentario acerca de esa explicación. Archibald siguió presionando. «También me doy cuenta de que no entiendes las razones por las que le hice esa promesa a mi esposa, pero algún día, cuando hayas encontrado a la mujer adecuada, todo tendrá sentido para ti». Terry sacudió la cabeza con exasperación. «Sinceramente, Archie, no lo entenderé nunca. No existe eso que llaman mujer adecuada. Ninguna es mejor que otra». Archibald rió. «También yo pensaba eso, hasta que conocí a Annie Rose». «Estás hablando como una mujer», dijo Terry. Archie no se sintió insultado por el comentario de su hermanastro.
Sabía que Terry no podía entender el amor que sentía por su esposa, pero con la ayuda de Dios, algún día encontraría una a la que entregarle su corazón. Cuando ese día llegara, iba a disfrutar profundamente, recordándole a Terry su actitud insensible. MacGregor indicó que tal vez quisieran interrogar a mi esposa, dijo Archie, volviendo a su principal preocupación. ¿Crees que el viejo estaba bromeando conmigo? Terry no se volvió al responder. Ninguno de los miembros de la asamblea bromea jamás, Archie. Lo sabes tan bien como yo. Maldita sea, soy el responsable de esto. Sí, así es. Archibald ignoró la rápida conformidad de su hermanastro. No voy a permitir que el consejo intimide a Annie Rose. Terry dejó escapar un suspiro. Yo tampoco, prometió. Archie se quedó tan sorprendido ante la conformidad de su hermanastro que dejó de fruncir el entrecejo. Creen que van a ser capaces de hacerme cambiar de opinión, dijo. Va a ser mejor que entiendas que nada de lo que ellos hagan me hará cambiar de parecer. He dado mi palabra a Annie y me propongo cumplirla. Por todos los cielos, Terry, caminaría en los fuegos del infierno por mi esposa. Terry se volvió y sonrió a su hermanastro. Un simple paseo hacia el gran salón será suficiente por ahora, dijo, arrastrando las palabras. Terminemos con esto. Archibald asintió y se adelantó a su hermano para abrir una de las puertas dobles. Un consejo, Archie, dijo Terry. Deja tu ira afuera. Si perciben lo nervioso que estás, se van a lanzar sobre tu garganta. Sencillamente enumera tus razones con voz tranquila. Deja que la lógica guíe tus pensamientos, no la emoción. Y luego, yo me encargaré del resto. La puerta se cerró sobre esa promesa. 10 minutos más tarde, el consejo mandó a un mensajero para que fuera a buscar a Annie Rose. Se le encargó la misión al joven Tom. Encontró a la esposa de Archie sentada junto al fuego de su hogar y de inmediato le explicó que debía llevarla hasta el torreón y esperar detrás de las puertas para que su esposo la escoltase al entrar. El corazón de Annie Rose comenzó a latir con violencia. Archie le había dicho que existía la posibilidad de que fuera llamada ante el consejo, pero no le había creído. Era insólito que una mujer diera su opinión directamente al consejo o al jefe del clan de forma oficial. Y no la consolaba en lo más mínimo el hecho de que el nuevo jefe fuera el hermanastro mayor de su esposo. No, esa relación no significaba nada en absoluto. Su mente saltaba de un aterrorizado pensamiento a otro y en poco tiempo se había inducido ella sola a un estado de total agitación. Era obvio que el consejo pensaba que era tonta. Sí, decidió. Para ese momento, Archie ya les habría contado a todos la promesa que le había hecho, y esa era la razón por la que se la llamaba al gran salón para que diera su propia explicación. Querían asegurarse de que realmente había perdido la razón antes de condenarla al aislamiento para el resto de sus días. Su única esperanza estaba en las manos del jefe del clan. Annie Rose no conocía demasiado bien a Terence Grantchester. Dudaba de haber intercambiado más de 50 o 60 palabras con el imponente guerrero en los 2 años que habían pasado desde su boda con su hermanastro menor. Pero Archie le había asegurado que Terry era un hombre honrado. Vería la equidad en su petición